Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes por este medio, esperando en Dios que estén muy bien, deseándoles éxitos en todo lo que realicen. El día de hoy iniciamos con el segundo tema de la semana, del 21 al 25 de septiembre. Siempre recomendándonos al Señor que nos ayude en todo momento, que nos provea de su sabiduría, de su inteligencia. Gracias por estar atentos siempre a mis clases por medio de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de los métodos y técnicas de investigación que se utilizan en todo momento para investigar dicha información. Las técnicas, los métodos que utilizamos. Para poder iniciar a hablar acerca de las técnicas y los métodos, es importante identificar qué es un método. Un método es un paso, es un proceso, es un camino que nosotros utilizamos para llegar a obtener una información importante o para poder lograr algo también. El método significa el camino más adecuado para lograr un fin. ¿Ya? Desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento. El método es un medio para alcanzar un objetivo. El del método científico es la explicación y descripción y predicción de fenómenos, ¿verdad? Por ejemplo, el método científico. Si ustedes se dan cuenta, dentro del método científico tenemos el primer paso que es la observación. ¿Qué observa usted a su alrededor, en su entorno, ¿verdad? Ese es el método científico que se utiliza en ciencias. También tenemos dentro del método científico, también tenemos el método inductivo. Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales partiendo de las hipótesis que nosotros realizamos en cualquier momento, la hipótesis que usted utiliza, ¿verdad? Suele basarse en la observación y la experimentación de hechos, el método inductivo. Se usa la observación y los experimentos, hay que experimentar para poder comprobar si la hipótesis que nosotros dimos fue cierta o no fue cierta. También tenemos el método deductivo. Es un tipo de razonamiento lógico que hace uso de la deducción por una conclusión sobre la premisa particular, ¿verdad? Tenemos la premisa 1, premisa 2 y damos nuestra conclusión. Premisa 1, las plantas son redondas, los planetas son redondos. Número 2, la Tierra es un planeta. Por lo tanto, la Tierra es redonda, ¿verdad? Damos dos ideas, relacionamos esas dos ideas y damos una conclusión al final. También tenemos el método sintético de razonamiento que busca reconstruir un suceso de forma resumida, valiéndose de elementos más importantes que tuvieron lugar durante dicho suceso. Es como un resumen que usted da a través de un acontecimiento que usted vivió, que usted vio. Usted razona y al final da su resumen acerca de lo que usted observó. Lógicamente utilizando los diferentes elementos que tuvieron que ver en el suceso. También tenemos el método analítico. El método analítico, este método implica el análisis del griego análisis, que significa descomposición. Esto es la separación de un tono que en sus partes o en uno de sus elementos consecutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo por partes, ¿verdad? Hacer un análisis acerca de lo que nosotros observamos del elemento. Ahora vamos con las técnicas. ¿Y qué es una técnica? Disculpen ahí la tilde, se falta una tilde. ¿Qué? Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectúa el método. El método es el camino, pero dentro del camino nosotros utilizamos instrumentos, ¿verdad? Que necesitamos para lograr el fin. Entonces, nos vamos por el camino, que es el método, y luego utilizamos la técnica, ¿verdad? Para poder ir por el camino que es el método. Si el método es el camino, la técnica proporciona las herramientas para recuperar este camino. La técnica proviene de las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación. Proporciona instrumentos de recolección, clasificación, mediación, correlación y análisis de datos. Aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. De esa manera, la técnica es la estructura del método. Los objetivos de la técnica son: ordena los pasos establecidos de la investigación, aporta los instrumentos necesarios para obtener la información, llevar el control de los datos y la orientación de la obtención de conocimientos.
Dentro de las técnicas de investigación tenemos la observación, la entrevista, la encuesta, el fichaje, el test y el cuestionario. Generalmente en algún momento nosotros hemos utilizado estas técnicas. Generalmente nosotros en todo momento utilizamos la técnica de la observación, que consiste en observar atentamente o detenidamente el fenómeno, hechos o casos, tomar la información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya al investigador para obtener mayor número de datos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para la observación? Determinar un objeto que vamos a observar, ¿verdad? Porque si no sabemos qué vamos a observar, entonces no podemos determinar, ¿verdad?, esa técnica. Determinar los objetos que vamos a observar. Determinar la forma que se va a registrar los datos, en dónde los vamos a registrar. Observar cuidadosamente. Registrar los datos observados. Analizar e interpretar los datos y elaboramos nuestras conclusiones al final de acerca de la observación. Tenemos los recursos auxiliares de la observación, las fichas, las grabaciones, las fotografías, listas de chequeo de datos, la observación científica, directa o indirecta, participante o no participante, si participamos dentro del suceso o no, estructurada o no estructurada, de campo, de laboratorio, individual o equipo. Otra técnica que tenemos en este caso es la entrevista. En algún momento nosotros hemos realizado entrevista o establecido un diálogo dentro de dos personas, ¿verdad?, entre el entrevistado y el entrevistador. El empleo de la entrevista cuando se considera necesario que exista una interacción de diálogo entre el entrevistado y las personas, ¿verdad? En este caso, cuando la población o universo es pequeña, ¿verdad?, determinada a quién vamos a realizar la entrevista para obtener información necesaria acerca de nuestra investigación. Condiciones que debe reunir un entrevistado. Generalmente, las condiciones que debe reunir el entrevistador es los valores también, el respeto, el valor del respeto, la sabiduría también que debe de poseer el entrevistador para poder entrevistar a una persona. Debe mostrar también seguridad en el tema, ¿verdad? Debe poner a nivel del entrevistado, si aquella persona es una persona que no entiende muy bien el tema, el entrevistado debe de explicar, ¿verdad? Debe bajarse al nivel del entrevistado. Debe ser sensible para captar los problemas que pudieran suscitarse, comprender los intereses del entrevistado y debe de despojarse de prejuicios y, en lo posible, adquirir una influencia empática. Ser empático, respetuoso, educado con la persona entrevistada. Otra técnica que tenemos es la encuesta. La encuesta es una técnica de adquisición de información de intereses sociológicos mediante un cuestionario previamente elaborado a través del cual se puede conocer la opinión y valoración del sujeto seleccionado en muestras sobre el asunto dado, ¿verdad? Y tenemos ahí la encuesta. Los riesgos que lleva un cuestionario, la falta de sinceridad, ¿verdad? Puede ser que una persona solo le conteste por contestar. Ese es el riesgo que usted corre. La tendencia a decir sí a todo, ¿verdad?, aunque realmente no piense así. La sospecha de que la información puede revertirse contra el encuestado. Generalmente las encuestas no se les coloca nombre, ¿verdad?, pero muchas personas tienen miedo a veces contestar, que creen que van a averiguar que él o ella escribió eso. También tenemos otra técnica que es el fichaje. En las fichas nosotros escribimos los aspectos importantes o registramos los datos que se han obtenido de los instrumentos llamados fichas, los cuales debidamente elaborados y ordenados contienen la mayor información que se recopila en una investigación. También tenemos los test. Los test es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta. Tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta, determinados comportamientos y características individuales o colectivas de la persona, ¿verdad? Sus intereses, sus actitudes, sus rendimientos, su memoria, ¿verdad?, su inteligencia. A través de estas preguntas, actividades, manipulaciones, entre otros, que son observadas y evaluadas por el investigador. Características de un buen test. Debe ser válido, o sea, investigar aquello que se pretende y no otra cosa. Debe ser confiable, debe ser objetivo, basado en la realidad de nuestro test. También tenemos el cuestionario. El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en la entrevista. El cuestionario se formula una serie de preguntas, que en este caso pueden ser preguntas abiertas o cerradas, donde en las preguntas abiertas principalmente las personas dan a conocer lo que piensan, y en las cerradas pues también pueden ser nada más sí y no.
Entonces, en este caso, jóvenes, nosotros acabamos de ver acerca de las técnicas, los métodos que nosotros necesitamos para obtener una información importante y verídica, ¿verdad? Que son los métodos y técnicas de investigación. Generalmente usted en algún momento ha utilizado el método científico, ¿verdad? En las actividades que realizamos en el colegio, utilizamos el método científico, ¿verdad? Para poder investigar algo, observamos, tomamos fotografías, entrevistamos, incluso en el colegio usted ha realizado entrevistas a los maestros, a los docentes. Hemos practicado, hemos utilizado estas técnicas y estos métodos. Sus jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Bendiciones, jóvenes. Hasta pronto.